Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que tu mano de poder y de gloria, Señor, bendiga estos momentos, Señor. Queremos que hables a nuestra vida, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, rompa, Señor, muros, cadenas, Señor, que tu palabra de una manera poderosa, tremenda, Señor, venga a nuestro ser y transforme y cambie lo que tenga que ser cambiado, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos hables nuevamente, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Padre, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Muy bienvenidos todos en esta mañana. Muy bienvenida María Luisa, muy bienvenido Ángel, muy bienvenido Julio. Gracias por estar allí. Y empezamos. No sé si me escuchasteis anteriormente, empezamos hablando de ese hombre de Dios, de ese hombre que sale del anonimato en un momento dado, de Elías, ¿no? De que ese hombre, de una manera poderosa, Dios lo utiliza, y que era un hombre muy como nosotros, muy como tú, muy como yo, un hombre que sale en un momento dado, no se sabe de dónde proviene, no sabemos en qué momento estaba, pero sí lo que sabemos es que Dios lo toca, que Dios lo coge, y era un hombre muy parecido a nosotros, ¿sabéis? Era un hombre de que estaba lleno, pletórico muchas veces de la presencia de Dios, y después las palabras de una mujer, de la reina de Israel, en un momento dado hacen que esas palabras estén en la mente de Elías, y en vez de fijarse en Dios como muchas veces nosotros nos tenemos que fijar, de buscar la presencia de Dios, de buscar la dirección, lo que hacen esas palabras es que entrara en una profunda depresión. ¿Sabéis una cosa? Lo más maravilloso de este hombre es que Dios fue a buscarlo y que salió de la nada, al igual que tú y yo. Dios vino a buscarnos y salimos de la nada. Dios vino a nuestro encuentro y te salvó y me salvó. Y empezamos a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo al principio mi vida y la vida de otros, pero te voy a hablar personalmente de mi vida, porque es de lo que te puedo hablar con toda seguridad. Al principio, cuando Dios transforma nuestras vidas, hay algo que nos encantaba, ¿verdad? Era ir a la iglesia, era ir para adorar, para bendecir el nombre de Dios, de reunirnos, de escuchar la palabra de Dios. Muchas veces veíamos ahí personas con las cuales incluso ni siquiera nos relacionábamos, tal vez por timidez, pero simplemente el saber que esas personas iban el martes, iban el viernes, iban el domingo, nos hacía bien, porque simplemente el verlas nos estimulaba para seguir yendo a la casa de Dios, y obedecíamos lo que la palabra de Dios hablaba a nuestra vida, y el obedecer a Dios era nuestro placer y nuestro deleite, ¿verdad? ¿Os acordáis de todo ello? Pero ¿sabéis? Algo pasa terrible muchas veces en los hijos de Dios, y es que vienen los días, vienen las semanas, es decir, viene el tiempo, y hay momentos en nuestra vida que viene el ocio, que vienen las responsabilidades, que vienen las tentaciones, y ¿sabéis? Muchas de esas cosas las tenemos que combatir. Otras van a beneficiar nuestras vidas de una manera buena, correcta, pero pasa un momento dado que muchas veces esas cosas desvían nuestra atención, y al desviar nuestra atención, el lugar que ocupaba Dios es suplantado y llenado por otras cosas banales y no banales, cosas muchas veces necesarias y no necesarias, y al final Dios es sustituido por ellas. Pero en Elías es diferente. Es el hombre que obedece a Dios. Es el hombre que el placer de él es obedecer lo que Dios dice, que su deleite es hacer lo que Dios quiere. Elías no se cuestiona muchas veces su futuro, no se cuestiona si va a encontrar un cónyuge, si va a tener un buen trabajo estable, una seguridad social. Lo único que desea Elías es obedecer a Dios. Y Elías sabe una cosa que nosotros olvidamos muy a menudo. Elías sabe que su vida está en las manos de Dios. Y tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Todo nuestro futuro está en las manos de Dios. El futuro de Elías estaba en las manos de Dios. Y Dios empieza a trabajar en la vida de Elías, al igual que en la vida de nuestra.
¿Sabes? A veces cuando hablo con hermanos, hay expresiones muy típicas, ¿no? Es que somos hijos del rey, somos cabeza y no cola, no podemos pasar por ciertas cosas. Pero fíjate, la palabra de Dios no nos enseña esas cosas, pero correctamente, bien dosificadas, bien administradas, de una manera correcta que la palabra de Dios no la modifiquemos ni la cambiamos. Eso muchas veces lo solemos enseñar los hombres. Los hombres solemos enseñar muchas cosas, pero la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto. Y siempre la palabra de Dios hay que supeditarla a lo que el texto nos dice, a lo que el tiempo donde esas palabras están dichas, a las personas que son dichas. Hay que mirar el contexto de donde la narrativa es dada. No podemos sacar las cosas fuera de su contexto para hacer lo que queramos con ella. ¿Sabes? Hay cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero podemos saber una cosa, y es que Dios está trabajando en nuestras vidas como Dios estaba trabajando en la vida de Elías. Hay cosas que si analizamos son muy sorprendentes. Vemos que Elías es sustentado por un cuervo, un animal impuro, un animal al cual no se podían acercar los hijos de Israel, que era un animal carroñero. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo utiliza para llevarle comida. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces lo que Dios trata es de desbaratar nuestra mente, de que nuestra estructura, porque somos muchas veces muy estructurales, y analíticos, pensemos que esto es así, así y así. Pero Dios muchas veces tiene que romper nuestras estructuras para decir, yo soy Dios, actúo en tu vida y hago lo que quiero. Y lo que yo hago es lo mejor para tu vida, aunque tú tal vez no lo comprendas porque tú eres de una manera rígida, estructural y de cabeza cuadrada, porque así somos muchas veces nosotros. Y Dios hace lo que quiere porque Él es Dios. Y gloria a Dios que Él hace lo que quiere, ¿verdad? Porque eso bendice nuestras vidas y bendice la vida de los demás. Y es que Dios va a utilizar cualquier cosa para moldear nuestra vida, para hacer que nuestra vida sea conforme Dios quiera y no conforme nosotros queremos. Aún nos queda Sarepta por llegar, pero vamos a Sarepta. Vamos a Primera de Reyes, al capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 8 al 16. Si queréis acompañarme, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Vamos a leerlo. Dice así. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ved, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor había dicho por Elías. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasaje con unas enseñanzas tan grandes, tan maravillosas! Mira, siempre que yo he leído este pasaje, yo pensaba que Sarepta era una ciudad de Israel, pensaba que era del territorio de Israel, pero
como muchas veces damos cosas por hecho y ni las analizamos, a la hora de analizar esta palabra, a la hora de llegar a la ciudad de Sarepta, yo intenté averiguar de qué era Sarepta. Y la verdad es que es una ciudad que está entre Tiro y Sidón, a unos 20 kilómetros de la costa. No era una ciudad de Israel, no era una ciudad que pertenecía a las tribus de Israel o al territorio de Israel, era una ciudad fenicia. Era lo que podríamos decir, Sarepta estaba en el territorio de lo que hoy en día es o conocemos por el Líbano. Estaba a 100 kilómetros de Israel. Dios mandó a Elías a ocultarse fuera del pueblo de Israel. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Pero todo esto tiene un porqué. Porque Acab, el rey de Israel, estaba casado con una mujer llamada Jezabel. Y ella pertenecía a Fenicia. Era la hija del rey de allí. Y allí el principal dios era Baal. Y ella introdujo esa creencia en Israel, dejando al Dios vivo para adorar a una imagen de piedra, a una imagen hecha de bronce o de oro, a un Baal. Fíjate qué importante, que creo que aquí destacamos una cosa que muchas veces hemos repetido últimamente, no sé por qué, pero qué importante es no casarse con personas que no compartan nuestra fe. La fe del rey Acab era la fe de creer en el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Pero viene ese matrimonio desigual y ella inculca sus creencias al marido. Y el marido le hace caso y lo obedece. Y se mete la idolatría en el territorio de Israel. Fijaos lo peligroso que es casarse con una persona que no tiene nuestras mismas creencias. Que Dios no es lo primero en su vida, sino que hay otras cosas que ocupan ese primer lugar que ocupa Dios en nuestras vidas, porque en nuestras vidas nuestro primer lugar es Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que Dios envía a Elías fuera del territorio de Israel, pero aún así tenemos que destacar algunas cosas. Aunque Dios elija un pueblo para que le sirva, un pueblo para que le honre, un pueblo para que sea la luz y la sal de esta humanidad, Dios tiene un propósito mucho más grande de un pueblo. Dios abre sus puertas, sus brazos a todo aquel que busca a Dios con todo su corazón. Dios sigue buscando hoy hombres y mujeres que se vuelvan a Dios con todo su corazón. Y hay un llamado de parte de Dios para que si tú me estás escuchando en esta mañana y no conoces a ese Dios del cual yo te hablo, de que busques a ese Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus ganas, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que Él sea tu realidad, el centro de tu vida. Mira, hay cosas de la semana pasada que me siguen llamando la atención. ¿Sabes una cosa? Todo arroyo, todo riachuelo tiene un ruido muy característico, es el del agua cuando va corriendo entre las piedras, aun sea poquita, aun sea mucho, el agua tiene una característica, un sonido muy peculiar, ¿verdad? Que seguramente todos ahora podemos estar pensando o recordando, pero ¿sabes? En ese momento crítico, antes tal vez de ir a Sarepta, porque Dios le dice, ve a Sarepta, ve a la casa de una viuda, llega ese momento en que el agua deja de recorrer, de que tal vez el caudal de ese riachuelo, de ese río, empezara a desaparecer. Y de repente todo es silencio. Caray, ¿no te ha pasado a ti alguna vez? ¿Piensas que Dios va a solucionar tu vida, que te va a dar una palabra y de repente todo es silencio? Y no entiendes por qué todo se convierte en silencio. Pero ¿sabes una cosa? Aún así, llega el momento en que Dios te dice, vete a Sarepta. Y es lo que Dios le dice a Elías. Y lo que Dios muchas veces quiere decirnos a nosotros, deja tu comodidad ahora. ¿Ves que el silencio muchas veces te puede provocar incomodidad? Escúchame bien, abre tus oídos, abre tu atención,
porque yo quiero hablarte. Dios quiere hablarnos y nos envía a Sarepta. Pero fíjate, Dios le dice, ¿vas a ir a casa de una mujer viuda? La verdad es que desde Querib a Sarepta, no sé la distancia que habría, porque estaría a lo mejor en tierra de Israel, pero ¿sabes una cosa? Lo que sí que encuentro es que muchas veces podemos decir, Señor, ¿por qué no me envías a casa de una compatriota mía, a casa de una israelita como yo, a casa de unas personas que sean con buen patrimonio? Señor, me has alimentado con cuervos, he bebido agua, ¿no podías enviarme a casa de alguien que estuviera en una posición buena social? Y sabes, Dios lo tiene que sacar de su ambiente, y Dios muchas veces nos quiere sacar de nuestro ambiente. Nos lleva desde el lugar del sustento, de la bendición de Dios, nos lleva a atravesar por el desierto muchas veces y nos saca tal vez de nuestro confort y nos viene a llevar al lugar, a la cuna del paganismo. Caray, a Fenicia, a esa tierra, a ese territorio que ha contaminado a Israel. Caray, Señor, no entiendo nada. No sé si tú puedes entender, yo no lo entiendo de verdad, porque, Señor, coges a Elías, lo llevas a casa de una viuda pobre y encima lo llevas a la cuna del paganismo. Pero es que Dios tenía que trabajar en la vida de Elías, al igual que trabajar en nuestras vidas. Y lo más maravilloso es que tenía que trabajar en las vidas de la viuda y en la vida del hijo de la viuda, de una manera sorprendente. ¿Sabes? Dios sigue trabajando en nuestras vidas, como en la vida de Elías. Y Dios trabaja en las vidas de las personas que están en nuestro alrededor, porque nosotros tenemos que ser testimonio, una buena influencia para aquellos que están a nuestro alrededor. Y en medio de lo desconocido, en medio del temor muchas veces, en el cual tú y yo andamos, al igual que podía andar Elías, recordamos que Querib, el arroyo de Querib, nos habla de la provisión de Dios, del sustento de Dios, y Sarepta nos habla de ese lugar de prueba, de ese lugar del conflicto, pero también nos habla del lugar donde empiezan de nuevo los milagros. Sí, hijo de Dios, Dios no ha acabado su obra ni en mí ni en ti. Aún queda largo camino que recorrer. Y aunque parezca que muchas veces nuestra vida no tiene sentido, a pesar que podamos caer en medio del camino, acuérdate, está Sarepta. Es el lugar a veces de la aflicción, pero es también el lugar de los milagros, de donde todo no está perdido. Y amigo que me escuchas, no sé cuál es tu situación, no sé si eres una viuda como la viuda de la cual hablamos en esta mañana, no sé si eres una madre soltera, no sé si estás a punto de divorciarte, no sé si eres una familia con pocas posibilidades económicas, pero ante todo ello quiero decirte que te acerques a Dios, que te acuerdes de Dios, que le hables, que le pidas con un corazón agradecido y deja que Dios empiece a obrar milagros en tu vida. Dejemos que Dios toque nuestra vida de una manera sobrenatural, empiecen esos milagros. Mira, yo creo que a veces mirando esta mujer, a Dios no le importa su fe, no le importa el lugar en donde está. Lo que importa es que Elías, el siervo de Dios, va a bendecir a esa mujer. Y es donde van a empezar los milagros. No importa el pensamiento de Elías, lo que importa es el pensamiento de Dios. Lo importante es que Dios obre un milagro real, sublime en la vida de Elías y en la vida de esta mujer, porque en Elías habían obrado Dios grandes milagros. Lo había sacado del anonimato como a nosotros y le dio una manera para ser un testigo fiel de Dios en medio de un tiempo hostil, al igual que todos nosotros. Y Elías vio un milagro tras milagro. Hoy en día están muy de moda los sucedáneos. Sucedáneo es algo que se parece pero que no es real.
Yo no quiero los sucedáneos. Yo espero que tú, si eres un hijo de Dios, no quieras los sucedáneos. Tenemos que querer lo original, aquello que viene personalmente de Dios. Tenemos que desear lo original, las promesas que encontramos en la palabra de Dios, la mano de Dios moviéndose en nuestras reuniones, moviéndose en nuestras vidas, la mano de Dios obrando en tu vida y en mi vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor. Nuestra vida tiene que ser refinada, como el oro es refinado en el taller, ¿verdad? Sarepta significa casa de fundición. Es el lugar donde el oro tiene que ser pasado por el fuego, puesto en el crisol, para quitar todo aquello que es impuro, todo aquello que son las impurezas, para dejar ese oro perfecto al 99,9% o al 95%. Es decir, tú y yo entramos en el momento que conocimos a Dios, en el momento que el Señor vino a nuestras vidas, entramos en ese taller, en el taller de Dios, en el que Dios ha empezado a trabajar en nuestro carácter. ¿Para qué? Para modelarlo, para que podamos bendecir a otros, para aprender valores en nuestras vidas, porque para Dios hay cosas que son importantes a nosotros, a lo mejor para nosotros, para ti y para mí hay cosas que son pues muy insignificantes, carentes de valor, pero para Dios son importantes. Y sabes una cosa, lo que para Dios es importante, para ti y para mí tiene que ser importante. Mira, una de las cosas que cuando leo el Nuevo Testamento más me bendice es ver a Jesús que se junta con cualquier tipo de persona. Se junta con enfermos, con ladrones, con prostitutas, con alcohólicos, con hombres que se creían buenos, con hombres que se creían religiosos, pero que en verdad eran hombres y mujeres intolerantes. ¿Sabes una cosa? Lo que nos enseña nuestro Señor, lo que nos enseña nuestro Maestro, es ir a hablar a todos de las verdades divinas, de que necesitan a Dios como nosotros necesitamos a Dios. Mira Mateo, capítulo 9, versículos del 12 al 13. Creo que lo dijimos la semana pasada. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y gloria a Dios, porque esos pecadores somos nosotros, los que aquí estamos escuchando la palabra de Dios, y Dios vino a nuestro camino y hizo que conociéramos lo que es la verdad, y vino arrepentimiento a nuestras vidas. Pero en el Antiguo Testamento, Oseas 6:6, fíjate lo que nos sigue diciendo el Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, Dios sigue queriendo que nosotros, sus hijos, tengamos misericordia de aquellos que están a nuestro alrededor, de aquellos que lo están pasando mal, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos tal vez hijos de Dios que han caído en pecado y que nosotros muchas veces los miramos con unos ojos diciendo: oh, eres un pecador, no te acerques a mí. Pues esto no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que los miremos con ojos de misericordias, que los levantemos, que los restauremos y que los llevemos de nuevo al camino correcto, para que Dios sea glorificado en sus vidas y en nuestras vidas. Es lo que quiere nuestro Señor. Y esto es maravilloso. Que la gracia de Dios siga trabajando en nuestras vidas. Como esa misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo, que nosotros la tengamos para otros que están ahí. Para gente que no conoce a Dios. Para gente que sí conoce a Dios y que tal vez ha caído junto a las piedras del camino, como encontramos, ¿verdad? Necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro consuelo, necesitan nuestro amor. No verlos con ojos como diciendo: oh, pecador inmundo. Porque ¿sabes una cosa? Tú y yo estamos tan acostumbrados a juzgar y a creernos mejor que otros, pero ¿sabes una cosa? También lo creían aquellos fariseos y aquellos saduceos en tiempos de Jesús. De ahí viene la palabra fariseo, de creerse mejor a otro sin mirarse a sí mismo. Mirémonos a nosotros, que somos tan frágiles y delicados como el que cae. No miremos con un corazón arrogante, ni de juicio,
miremos como aquel que puede ayudar a otro para restaurarlo y volverlo a las filas de Dios. Sí, Dios demanda de nosotros que seamos misericordiosos. Gloria a Dios, ¿verdad? Mira, aquí hay algo que también me maravilla en la vida de Elías, de este hombre que surge así de la nada. ¿Sabes? Y lo que veo en la vida de Elías, al igual que también veo en nuestras vidas, es que yo no sé si tú crees en los milagros. Muchas veces somos muy escépticos. Pasa un milagro, oramos por una determinada cosa, pasa un milagro y, ¿sabéis? Muchas veces pensamos, bueno, es que estaban los médicos tras eso. Es que, bueno, ha sido el cauce natural de nuestro organismo. Hermanos, tenemos que creer que Dios obra. Si no creemos en los milagros, estamos perdidos. Nosotros hemos experimentado un gran milagro, el milagro de ser llamados hijos de Dios. Eso es el mayor de los milagros que hayamos podido ver, pero, hijo de Dios, yo estoy seguro que en tu vida y en mi vida han habido milagros de parte de Dios, milagros que tenemos que recordar. ¿Sabéis? Tenemos que recordar esos milagros, traerlos a memoria y dar gracias a Dios por ello. Tenemos que creer que la mano de Dios no se ha acortado, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede resucitar a un muerto, un Dios que puede sanar de cáncer, un Dios que puede restaurar del COVID-19, un Dios que tiene todo el poder para ayudar y bendecir al hombre de hoy, de bendecirte a ti y de bendecirme a mí. No olvidemos lo que Dios ha hecho muchas veces en nuestras vidas. También podemos caer en el defecto de ver los milagros de Dios como algo normal, pero los milagros de Dios no son nada normal, son milagros, es el poder de Dios obrando en la vida de los hombres y de las mujeres. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Fíjate, en la porción que hemos leído, Elías llega a Sarepta y ve a esa mujer y le pide un poquito de agua. Y ve que a pesar del largo recorrido que él hace, que tiene hambre, y le pide un poco de pan. Y la mujer sí le lleva el vaso de agua, pero la hospitalidad de la mujer con un extraño, con un desconocido, llega hasta ahí. Me has pedido agua, yo te la doy porque no te la voy a negar, pero darte pan, darte un alimento que yo tengo. Y es que la gran crisis que vino sobre Israel también vino sobre las ciudades, sobre las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, por todos aquellos países. Y esta mujer tenía un poquito de harina, un poquito de aceite y además estaba cargada con leña. Nos dice que fue a buscar leña y que tenía 2 leños. Y este extranjero, que no lo conozco de nada, me pide un poquito de comer. Pero fíjate, esta mujer le habla con el corazón en la mano. Al igual que esto nos enseña que tenemos que ir a Dios siempre de verdad, de corazón, diciéndolo aquello que es real. Y fíjate, su situación es una situación muy triste, porque iba a llevar esos leños para cocer un poquito de pan, comerlo y dejarse morir con su hijo. Caray, a veces leemos esto y no le damos importancia. Se iban a dejar morir porque no tenían nada, porque no tenían sustento. En esos tiempos la solidaridad era normal. La gente era bastante solidaria unos con otros, pero cuando había una crisis, lo importante era yo y mi casa y nada más. Y la verdad es que en ese momento, por lo poquito que tenía esa mujer, era para darle de comer a su hijo, tomar ella un bocado y dejarse llevar. No habían asistentes sociales como en nuestros tiempos. Lo estaban todos pasando muy mal. La verdad es que no conocemos cómo se llamaba esta mujer, cómo se llamaba su hijo. Los conocemos como la viuda de Sarepta. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo maravilloso, hay algo tremendo que ha venido a la vida de esta mujer. Y es que hay un hombre que es un hombre de Dios, que viene a la casa de esta mujer para atraer la bendición de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Tantas veces tú y yo lo hemos pasado francamente mal. Y aun con eso,
Creo que no hemos ido a buscar a Dios, no hemos ido a humillarnos delante de Dios, hemos intentado solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas, con nuestra agilidad mental, pero a veces llega un hombre como Elías o una mujer, con el espíritu de Elías, con ese espíritu de bendición, con ese espíritu de servir a Dios. Y a veces lo vemos como algo muy normal, pero no lo tendríamos que ver como algo muy normal, porque a veces Dios pone en nuestro camino hombres y mujeres que van a bendecir nuestras vidas. Y sabes una cosa, cuando esos hombres y esas mujeres aparecen, son un Elías que sale a nuestro encuentro y tenemos que dar gracias a Dios por ellos, porque van a bendecir nuestras vidas, porque las van a sustentar, porque son un reflejo del amor de Dios para ti y para mí. Cuando tú y yo pasamos por ese crisol de la prueba, ¿verdad? Tenemos que llegar a comprender y a entender que para Dios no hay nada imposible. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de Lucas 1:37, en el cual decíamos, para Dios no hay nada imposible. Hablábamos de Juan, capítulo 11, versículo 40, en el cual Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y cómo se quedaría Elías ante la contestación de esta mujer? ¿Qué es lo que pensaríamos nosotros? Si fuéramos Elías, nos quedaríamos parados, pensaríamos, esta mujer tiene razón, pobrecita, ¿qué puedo hacer por ella? Yo le pido de comer cuando no tiene nada. Caray. Pero fíjate lo que esta mujer le dice. Porque esta mujer le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan conocido. Es decir, vive tu Dios, sepa tu Dios y sepas tú que no tengo. Es decir, tu Dios, que no es mi Dios, porque mi Dios, mi religión, es la de Baal, y tal vez tu Dios es el Dios que nos ha traído todos estos problemas. Piensa que tu Dios, vive tu Dios, que no tengo nada para darte. Pero, ¿sabes? Elías era el hombre que había visto la mano de Dios en su vida. Elías era el hombre que creía en los milagros. Y ante un tiempo de tanta hostilidad, de tanta negación a las cosas de Dios, ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos que tener esa misma mentalidad, ese mismo espíritu de Elías, el de creer a Dios, el de creer que para Dios nada es imposible. Es el hombre que cree en los milagros porque los ha visto. Y al igual que tú y yo tenemos que recordar esos milagros que hemos visto para tener fe en la palabra de Dios, para saber que la palabra de Dios es viva y es real. Y para Elías, que Dios multiplicara la harina o el aceite no era un problema. Dios sabía en el Dios que creía. Dios era el Dios de los milagros, era el Dios de lo imposible. ¿Y sabes una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Pero me gustaría ahora analizar la mujer. Un extraño se le acerca a ella, un extraño polvoriento, empieza a hablar con ella, le pide de beber, le pide pan. Ella le dice, yo no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina para hacerme unas tostadas, un poco de pan sin levadura para mi hijo y para mí, y dejarnos morir. A lo mejor esta mujer podía pensar, este hombre es un cara dura, un farsante que viene a mí para aprovecharse de lo poquito que yo tengo. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo tremendo que se transmite de persona a persona cuando un hombre de fe está lleno de la unción y del poder de Dios. Cuando un hombre de fe o una mujer de fe llega a ti y ves cómo habla, cómo transmite. ¿Sabes? Muchas veces pueden venir a tu vida o a mi vida simplemente charlatanes, porque hablar es muy fácil, pero llega otros momentos en que hablas con hombres y con mujeres en el que dices, este hombre, esta mujer está lleno de la unción de Dios, su deleite es obedecer a Dios, su deleite es agradar a Dios, y en su hablar ves que solo sabe hablar de Dios. Y estas personas te infunden aliento, te infunden ánimo para creer a Dios, para seguir a Dios, para ver que Dios es un Dios real. Que Dios nos ayude a ti y a mí, ¿verdad? A ser como Elías, a ser hombres
y mujeres llenos de fe, llenos de pasión por Dios, que sepamos obedecer a Dios, que sepamos obedecer a Dios por encima de todas las cosas, que nuestra fe no falte para creer a Dios, que nuestra fe no falte para motivar a otros para que amen más y más a Dios. ¿Sabes una cosa? La palabra imposible no estaba en el vocabulario de Elías. La palabra imposible muchas veces está en nuestro vocabulario, pero recuerda que nada es imposible para Dios, y ese imposible para Dios estaba en el corazón, en el epicentro de la vida de Elías, y ojalá esté en nuestro epicentro, en el epicentro de nuestra vida, el que no hay nada imposible para Dios. Mira, estamos ante varios milagros. Uno es la protección de Dios para Elías y para la viuda, y otro es la abundancia que Dios va a traer sobre Elías y sobre la viuda. Y la verdad es, cuando menciono a ambos, es porque cuando un hijo de Dios se acerca a un no creyente, y ese no creyente ayuda al hijo de Dios, Dios bendice a aquellos que nos ayudan, y nosotros está el de bendecir a otros, orando por ellos, pidiendo su ayuda, pidiendo la unción de Dios. Mira, nosotros somos bendecidos cuando intercedemos por otros, cuando vamos delante de la presencia de Dios para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerda, Sarepta no tan solo es el lugar de los milagros, Sarepta es el lugar donde el oro va a ser refinado, donde tú y yo vamos a ser probados, donde tú y yo, ante la dificultad, ante los problemas, ante la presión, todo va a intentar destrozarnos, pero solo nos queda confiar en la misericordia y en la gracia de Dios, esa gracia de Dios que va a actuar en nuestras vidas. Acuérdate, Sarepta significa casa de fundición, y ahí estaremos muchas veces tú y yo, para que la gloria de Dios bendiga y actúe en nuestras vidas. Vamos a acabar con una oración. Me gustaría, al principio de todo, cuando no me oíais, quise orar por un amigo, hermano nuestro, que se va de viaje a su pueblo. Quise orar también por nuestros hermanos que todavía siguen un poco enfermos, como José, como Ana, la mamá de José Carlos, como nuestra hermana Pilar de Santa Perpetua, y bueno, vamos a orar por ellos para pedir que el Señor los guarde y los bendiga. Vamos a presentar a todos nuestros enfermos, aunque no los conozcamos, delante de la presencia de Dios. Y bueno, vamos a dejar este tiempo en el cual yo voy a presentar estos motivos de oración. Explicaros también que después yo creo que se pasará un enlace, porque tenemos un tiempo para los niños, ¿vale?, en que sale el monstruo ese de color azul y nuestra hermana Raquel, y después estará el protocolo de la iglesia y habrá unos anuncios. Pero antes vamos a orar por estos hermanos, vamos a orar para que esta palabra haga mella en nuestras vidas y para que la gracia de Dios bendiga nuestro ser. Señor, te damos gracias. En esta mañana podemos acabar este tiempo de la exposición de tu palabra acercándonos a ti. Queremos poner a este hermano nuestro que va en marcha de viaje a su pueblo, Señor. Queremos poner a nuestro hermano José delante de tu presencia, a nuestra hermana Ana, Señor, para que tú la sigas bendiciendo, Señor, a nuestra hermana Pilar de Santa Perpetua, Señor, nuestros enfermos, para que tú obres en ellos, a nuestros necesitados, Señor, para que tú obres también en ellos y podamos ser de bendición a ellos, Señor. Queremos pedir por tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Queremos pedir por este terrible virus que nos azota, Señor, y queremos que nos ayudes a acercarnos a ti, a buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Queremos agradecerte, Señor, que hasta aquí tú nos has guardado y nos has bendecido, Señor, y pedimos tu bendición por todos nuestros hermanos, Señor, que están allí al otro lado, Señor, en sus casas, Señor, Padre, escuchando esta palabra en este tiempo de relación contigo, Señor. Bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Bendice a tu iglesia en España, bendice a tu iglesia, Señor, sobre la tierra, Señor, y es que en estos tiempos podamos honrarte y glorificarte grandemente. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.